Muy buenos días, chicos y chicas. Continuamos con nuestras lecciones de Tinkercad. En esta ocasión quiero aprovechar el programa para explicaros el funcionamiento básico de un componente fundamental. Se trata del transistor. Aquí en los componentes básicos tenemos un transistor que podemos emplear. Es un tipo de transistor de los muchísimos que hay infinidad de tipos de transistores. Esto es un transistor que pone BJT, eso significa transistor de unión bipolar, y concretamente NPN. Hay dos tipos de transistores BJT, los NPN y los PNP. Vamos a empezar por este, que es posiblemente el más básico. Tinkercad en la lista de componentes, en la biblioteca esta de componentes todos, nos ofrece algún transistor más. Podremos ir probando más adelante. Ahora, para empezar, podemos utilizar este. Como os digo, es un transistor BJT de tipo NPN. Lo primero que nos llama la atención es que tiene tres patillas. Están marcadas por sus iniciales: colector, base y emisor. En cada transistor el patillaje es distinto, en cada tipo de transistor. Eso se puede consultar en la hoja de datos, en internet podemos consultar cuál es el patillaje del transistor que estamos manejando, el patillaje y muchas otras características. ¿Cómo funciona básicamente un transistor? Un transistor es un dispositivo semiconductor que permite el paso de corriente entre colector y emisor solamente cuando a la base llega una pequeña cantidad de corriente. Un transistor tiene lo que se llama una ganancia. La ganancia lo que nos quiere decir es que con una corriente muy pequeña en la base podemos gobernar entre colector y emisor una corriente mucho mayor. Si decimos que un transistor, por ejemplo, tiene una ganancia de 100, ¿vale?, es un valor característico, lo que estamos diciendo es que para conseguir una determinada corriente entre colector y emisor tenemos que aportar a la base, introducir en la base una corriente 100 veces menor. ¿De acuerdo? Esto nos permite con corrientes muy pequeñas gobernar corrientes mucho mayores. Bien, vamos a ver un montaje básico con el transistor para que entendáis cuál es su funcionamiento. Vamos a sacar una bombilla en la que podamos ver cuánta corriente la está atravesando. Venimos aquí a los componentes todos y la bombilla está... A ver por dónde anda la bombilla. Aquí, esta bombilla. La sacamos aquí y vamos a conectar uno de sus terminales directamente a positivo. ¿De acuerdo? Este terminal lo conectamos a 9 voltios, aquí arriba. Y el otro lo vamos a conectar no a negativo, que se encendería inmediatamente, sino al colector de nuestro transistor. ¿De acuerdo? Al colector del transistor. Vamos a llevarlo por aquí hasta el colector del transistor. A este punto. Este punto o cualquiera de los de esta línea, ¿de acuerdo? La línea en la que está conectada la patilla C, la patilla del colector del transistor. Bien, el emisor es un terminal que en este tipo de transistores normalmente vamos a llevar a negativo. Entonces llevamos el emisor a negativo y ahora para llevar corriente a la base vamos a emplear una resistencia. Como os he dicho que hace falta una corriente muy pequeña, voy a poner una resistencia pues grande. Voy a poner por ejemplo una resistencia de 10K. Vengo aquí a los componentes básicos. Aquí arriba tengo una resistencia de 1K. Voy a poner de 1K o de 10K, a lo mejor me da. Voy a probar con 10K, a ver lo que pasa. 10.000 ohmios. Marrón, negro, naranja. Esta resistencia la conecto a la base y la voy a conectar también a positivo, pero a través de un pulsador. Saco aquí un pulsador, ¿de acuerdo? Y este punto lo llevo a positivo. Si iniciamos ahora la simulación, vemos que la lámpara no se enciende. No se enciende porque al no estar oprimido o accionado el pulsador no llega corriente a la base del transistor. En el momento en el que yo pulse, llega corriente a la base del transistor y veis que entonces la lámpara se enciende. Cuando suelto, la lámpara se apaga. ¿De acuerdo? Ahora el transistor está funcionando como una especie de interruptor gobernado por una pequeña corriente, una corriente muy pequeña. A través de esta resistencia de 10.000 ohmios llega una corriente muy pequeña a la base, pero es suficiente para activar el transistor y permitir que colector y emisor se conecten, se cierren y permitan el paso de corriente a través de la bombilla. ¿De acuerdo? Este sería el funcionamiento básico. Como interruptor, al llegar corriente permite paso entre colector y emisor y al no llegar lo impide. Lo que pasa es que el transistor puede tener también un funcionamiento activo, digamos, un funcionamiento en el que regula la corriente que pasa de colector a emisor en función de la corriente que llega a la base. Vamos a ver cómo sería este montaje. Vamos a suprimir este elemento, quitamos esta resistencia. Bueno, no, la dejamos donde está, que no está mal. La volvemos a colocar. Suprimimos el pulsador. Suprimimos la resistencia, la vamos a girar. La seleccionamos y le damos a girar el componente hasta colocarlo. Quito el cable, no hace falta, vamos a resumir componentes
Y ahora tengo varias formas de regular la intensidad de corriente que llega aquí. Puedo hacerlo mediante una resistencia cuyo valor sea mayor o menor, mediante un par de resistencias en serie entre positivo y negativo, lo que es un divisor de tensión. Puedo hacerlo de varias formas. Posiblemente la más eficaz sea esta. Coger un potenciómetro, ¿vale? Este es un potenciómetro de 250 K. No hace falta que sea tan grande. 20 kiloohmios, ¿vale? O 100 K, da lo mismo. Podemos probar con distintas configuraciones. Ahora uno de los terminales, uno de los extremos, lo conectamos a positivo. ¿De acuerdo? Positivo. Y el otro lo conectamos a negativo. De manera que en el central, en este de aquí, en función de la posición que ocupe el cursor del potenciómetro, tendremos cualquier voltaje entre 9 voltios, que es el de alimentación de positivo, y 0 voltios. Ahora mismo el central, como esto está aquí a tope, al fondo de la escala, tendríamos 0 voltios. Y si lo girásemos a tope al otro lado, tendremos 9 voltios. De manera que yo voy a obtener en este punto cualquier voltaje entre 9 y 0 voltios. Pues bien, si yo ese voltaje lo llevo aquí, estaré regulando la intensidad que llega a la base del transistor. Y por tanto, la intensidad de corriente que pasa entre colector y emisor. Si la ganancia del transistor es 100 o 200 y estamos en la zona activa, pasará por aquí una corriente 200 veces mayor de la que llegue a la base. Vamos a comprobar cómo funcionaría esto. Iniciamos la simulación y vemos que la lámpara está apagada. ¿Por qué está apagada? Porque ahora mismo este punto tiene 0 voltios, está conectado directamente a negativo. En cuanto vayamos subiendo el potenciómetro, veremos que la resistencia va cambiando y entonces va aumentando la intensidad en la base. Y al aumentar la intensidad de la base, aumenta la intensidad entre colector y emisor. ¿De acuerdo? Veríamos cómo el transistor está funcionando de manera activa, está regulando la corriente que pasa entre colector y emisor, la corriente que atraviesa por tanto a la lámpara, mediante la corriente que le llega a la base. Pues muy bien, este es el funcionamiento básico de un transistor. Este potenciómetro podemos sustituirlo por cualquier resistencia fija o variable, cualquier resistencia cuyo valor podamos cambiar nosotros voluntariamente o depende de alguna propiedad ambiental. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, sería cambiar por una LDR, una resistencia sensible a la luz. Vamos a ver cómo funcionaría. Si detenemos la simulación, vamos a quitar el potenciómetro quitamos los cables y el divisor de tensión que hemos montado mediante un potenciómetro, vamos a montarlo ahora mediante una LDR y una resistencia fija. Una resistencia fija, por ejemplo, podría ser esta, ¿de acuerdo? Una de 10K. Control C, Control V. Pego una resistencia igual, ¿vale? La voy a girar así, para ponerla vertical y conectarla directamente. No puedo directamente, bueno, pues da igual. De aquí a negativo, ¿vale? Y a la resistencia de base de este transistor. Y ahora aquí arriba voy a poner una LDR, una resistencia sensible a la luz. Se puede poner una resistencia sensible a la temperatura, se puede poner una resistencia fija, se puede poner cualquier dispositivo que transforme una señal ambiental en una señal eléctrica. Fijaos, si yo coloco esto aquí y llevo este terminal a positivo, he hecho algo muy parecido a lo que tenía antes con un potenciómetro, pero ahora en lugar de hacer variar voluntariamente a mano el valor de la resistencia y por tanto el valor de la intensidad aquí, ahora lo voy a hacer mediante la luz, mediante una señal luminosa, y voy a transformar una señal luminosa en una señal eléctrica que controle el funcionamiento de esta lámpara. Vamos a ver cómo funcionaría. Le damos a iniciar. Por defecto la LDR está en su posición más oscura, pero vemos que cuando se va iluminando la corriente va aumentando, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí casi inmediatamente, en cuanto pasamos de la zona de oscuridad, se enciende del todo, ¿vale? Si quisiéramos regular para que esto fuese más progresivo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues o bien hacer esta resistencia más grande, o bien más efectivo hacer esta resistencia más pequeña, para que la corriente que atraviesa esta LDR, y ahora tiene dos opciones, o ir hacia aquí, o sea, una parte hacia aquí, y otra se va hacia allá. Si nosotros esta resistencia la hiciésemos más pequeña, en vez de 10K, la hiciésemos simplemente de 1K, ¿vale? 1K, veis que ha bajado la luminosidad. Si la hago de 10, se hace más grande la luminosidad. Si la hago de 100, pues no sé si se notará. No, sí que se nota que se enciende un poco más. Claro, cuanto más pequeña es esta resistencia, más corriente se va por aquí a negativo y por tanto menos se va hacia la base del transistor. Vamos a ver así con 1K qué tal funciona. Fijaos que se ve la regulación más ajustada a la escala de la resistencia, ¿vale? Muy bien, pues este es un circuito de un sensor de luz, un detector de luz, en el que cuando llega luz
a una LDR, a un dispositivo sensible a la luz. Sabéis que en la LDR la resistencia disminuye cuando aumenta la luminosidad incidente, ¿de acuerdo? Pues cuando llega luz a la LDR, entonces permite el paso de corriente entre colector y emisor. Si quisiésemos hacer lo contrario, para que un dispositivo, por ejemplo, se encienda cuando la luz ambiental disminuya, tendríamos que colocar la LDR en lugar de aquí, entre positivo y la resistencia de base, colocarla en negativo, cambiar la posición de estos dos componentes, este componente arriba y este componente abajo, ¿de acuerdo? Así cuanta más luz hubiese, disminuiría más la resistencia y por tanto se iría más corriente hacia aquí, ¿vale? Podemos probarlo. Vamos a ver cuál sería el efecto. Detenemos la simulación y vamos a cambiar un componente por otro. Posiblemente haya que ajustar los valores, pero tampoco hay mayor problema, ¿vale? Llevamos este a negativo y a la aquí a este punto. Y ahora colocamos este aquí y a positivo, ¿de acuerdo? Ahora mismo, al iniciar la simulación y estar este completamente oscuro, su resistencia es muy grande y por tanto llega corriente suficiente a la base del transistor. Si iluminamos este, ¿de acuerdo? Si lo iluminamos, apenas vemos ningún cambio. Eso es porque hay que ajustar los valores. Vamos a hacer esta resistencia más grande. Vamos ahora, igual que antes la hemos hecho más pequeña, ahora hacemos más grande. Y veis que al ser esta resistencia mayor y estarle robando corriente a la base por aquí, ¿de acuerdo? Al estar robando corriente aquí a la base, veis que la corriente que debería irse a la base del transistor para encenderse, lo que ocurre es que se está marchando a negativo a través de la LDR, que al estar iluminada ofrece menos resistencia. ¿Qué ocurre cuando se oscurece? Por ejemplo, imaginad que quiero que una farola se encienda automáticamente, que la iluminación ambiental se encienda automáticamente cuando baje la luz en el exterior. Pues al bajar la luz, ¿vale? Veis que cada vez ofrece mayor resistencia y por tanto la corriente que viene por aquí se va marchando una mayor cantidad hacia la base del transistor. ¿Veis? Y cuando está totalmente oscuro, pues prácticamente toda la corriente va hacia la base del transistor y la lámpara se enciende totalmente. Muy bien, pues yo creo que con estos ejemplos os podéis hacer una idea bastante ajustada de cuál es el funcionamiento básico de un transistor. Mirad el vídeo detenidamente y cualquier duda que tengáis me la comentáis por los canales habituales o incluso como comentario en el propio canal de YouTube. Lo revisáis esto tranquilamente, me comentáis vuestras dudas y en próximos vídeos seguiremos avanzando. Un saludo y hasta el próximo.